2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar hoy nuestro lente en Colombia. Estos son los hechos. Se debate una polémica reforma tributaria. El gobierno del presidente Iván Duque presentó el pasado miércoles ante el Congreso de la República el proyecto de ley de financiamiento con el que busca recaudar 19 billones de pesos para cubrir el déficit fiscal en el presupuesto del 2019. Se presentó en el Congreso de la República como parte del programa de reactivación económica la ley de financiamiento. El 7 de agosto, cuando empezó nuestro gobierno, nos encontramos con que muchas de las necesidades de los ministerios para el año 2019 se encontraban desfinanciadas. Estaban quedándose debilitados programas como Familias en Acción, como el programa de alimentación escolar, como los subsidios eléctricos a más de 11 millones de hogares, como los subsidios de gas a más de 5 millones de hogares, como muchos programas para atender a la población vulnerable en regiones que habían sido golpeadas por la violencia. Frente a todo esto hay un debate porque uno se pregunta, y en Colombia se preguntan, si representa un golpe al bolsillo de los colombianos la reforma tributaria del presidente Iván Duque. ¿Quiénes pierden? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes son los más afectados? ¿Es un capricho o es una necesidad realmente del gobierno esta ley de financiamiento? ¿Es una medida efectiva para incentivar la inversión y generar empleo, como lo asegura el presidente Iván Duque? Todo eso vamos a discutirlo hoy en Zoom a la noticia. Bienvenidos. Y es que dentro de este paquete de reforma tributaria pues hay un punto en específico que afectaría las finanzas diarias de los colombianos. El más polémico quizás, el que todavía pues no se saben los políticos cómo van a coger su vía y si van a apoyarla o no, es el de gravar con el 18% los productos que se consumen habitualmente en el país. El gobierno de Iván Duque defiende la medida al señalar que este impuesto se devolverá a los sectores más pobres de la ciudadanía. Según el gobierno de Iván Duque, esta reforma tributaria, o mejor conocida como ley de financiamiento, lo que busca es tapar el hueco fiscal que tiene la nación. Esta iniciativa recaudaría 19 billones de pesos para el primer año. Los recursos se destinarían a la salud, hacienda, educación, entre otros. Nos encontramos con que muchas de las necesidades de los ministerios para el año 2019 se encontraban desfinanciadas. Estaban quedándose debilitados programas como Familias en Acción, como el programa de alimentación escolar, como los subsidios eléctricos a más de 11 millones de hogares. Se harían cambios en el impuesto de renta de personas naturales, en el impuesto de renta de las empresas y el IVA. En este último ítem, la tarifa general sería reducida del 19% actual al 18% en 2019 y al 17% en 2021. Pero aquí es donde viene la controversia. El plan de la administración Duque es gravar más productos de la canasta familiar. Actualmente, 54% de los productos de consumo básico de los colombianos ya están gravados. La idea es ampliar el cobro del impuesto al 80% de la canasta familiar. Que ese 54% de bienes consumidos por la población colombiana sujetos al gravamen, que es una cifra muy baja en comparación internacional, se acerque más a los patrones internacionales. Una propuesta que preocupa al ciudadano de a pie. No todos los consumidores tienen la capacidad de asumir ese impuesto. Ya estamos acostumbrados de que no hemos pagado nunca un IVA, bueno, vamos a ver afectados. El gobierno defiende su iniciativa. Estamos abiertos a todas las discusiones, pero tenemos que hacerlo sobre la base no solamente de conseguir los recursos, sino que esta economía permita tener más inversión, más generación de empleo y corregir las inequidades que tiene el sistema tributario y que tienen que ver principalmente con programas sociales que benefician a una parte muy importante de la población colombiana. Y por eso la pregunta de hoy va más adelante, sobre todo por una otra polémica que se levanta frente a que el presidente como candidato dijo una cosa, no impuestos, y ahora como presidente pues propone una reforma tributaria. También hay debate frente a eso, pero vamos a abrir el debate con nuestros invitados hoy. Antonio Sanguino, senador del partido Alianza Verde, nos acompaña, exconcejal de Bogotá también. Señor Sanguino, siempre un gusto tenerlo, bienvenido.
Andrea, muy buenas tardes. Gracias. Un saludo muy cordial a toda la gente que nos ve hasta ahora. Gabriel Vallejo, él es representante a la Cámara por el Centro Democrático, integrante de la Comisión Primera Constitucionalista, abogado, especialista en Derecho Empresarial. Señor Vallejo, bienvenido. Un gusto tenerlo. Andrea, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Zoom. Gracias. Y desde Miami, Florida, está con nosotros Alberto Bernal, estratega en jefe de XP Securities, economista. Bienvenido, Alberto, también. Gracias por estar con nosotros. Andrea, muchas gracias por invitarme a tu programa. Mil saludos a la audiencia, mil saludos a los panelistas. A los tres bienvenidos. Sentemos posiciones, si les parece. Antonio, ¿cómo ve usted esta reforma tributaria? Bueno, primero, pues que hay una... O ley de financiamiento, ¿no? Porque no, entonces, eso se llama reforma tributaria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, lo demás son adornos. Pero lo primero es que hay un incumplimiento de la promesa electoral del presidente Duque. O Duque no conocía las finanzas y el estado de las finanzas públicas, de las cuales solo se enteró el 7 de agosto, o sencillamente Duque está mintiendo deliberadamente. Eso es lo primero. Segundo, el presidente dice que están desfinanciados los programas sociales. Yo me pregunto, ¿por qué no está desfinanciado el rubro de defensa? ¿Y por qué nunca está desfinanciado el servicio de la deuda? ¿Por qué siempre que los gobiernos, sobre todo los últimos gobiernos, van a presentar un proyecto de reforma tributaria, nos dicen que si no se los aprobamos, entonces el problema es que dejamos desfinanciados los programas sociales? Nunca vamos a dejar desfinanciados los gastos de defensa y nunca vamos a dejar desfinanciados los servicios de la deuda, que se llevan más del 30% del presupuesto público. Tercero, el déficit es de 14 billones. ¿Por qué la meta de recaudar 19? ¿No? Y la gran pregunta que nos hacemos, ¿por qué esos 19 billones de pesos, ¿no?, el Estado y el gobierno del presidente Duque piensan que deben ser recaudados de un impuesto indirecto que golpea a toda la población, sobre todo a las clases medias y a los sectores populares, porque extiende el IVA no solo a productos de canasta básica, como los huevos, como el pan, como el arroz, etcétera, sino a consumos que son propios de las clases medias, el cine, los libros, las escuelas deportivas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo hay una cantidad de exenciones que suman cerca de 10 billones de pesos, mientras que lo que se pretende recaudar con el ajuste del IVA y con el ajuste del impuesto de renta son 12 billones de pesos. Es decir, que por un lado hay exenciones, pero toda la financiación del presupuesto público y todo el déficit se le descarga a los sectores populares y a las clases medias, que es el debate que estamos planteando. El problema aquí no solo es el IVA de la canasta familiar. El problema para nosotros es toda la propuesta de reforma, porque está hecha desde un enfoque que descansa la financiación del Estado en los sectores populares y en las clases medias. Por eso, la solicitud que le hemos hecho al presidente Duque, y que yo la reitero aquí hoy, es que retire el proyecto de reforma tributaria, ese que ha presentado, y que abramos una discusión con todos los sectores políticos, con todos los sectores sociales, con todos los sectores empresariales, para construir un acuerdo de la sociedad colombiana alrededor de los desafíos que tenemos en materia de finanzas públicas y de prioridades para las inversiones que el Estado debe atender con sus respectivas fuentes de financiación. Representante Vallejo, usted hace parte, pues, del Centro Democrático, del partido de gobierno del que es el presidente Iván Duque. ¿Cómo se ve en el Centro Democrático esta reforma tributaria o ley de financiamiento, como le llama el gobierno? Andrea, indudablemente es una ley de financiamiento, así lo establece la normatividad colombiana. En Colombia existen las dos posibilidades, o presentar reforma tributaria o ley de financiamiento. Pero mira, aquí lo importante es lo siguiente. Lo primero, el Partido Centro Democrático respalda y apoya incondicionalmente al gobierno del presidente Duque, un gobierno que plantea tres pilares fundamentales: legalidad, emprendimiento y equidad. La semana pasada el Partido Centro Democrático, pese a que es el partido de gobierno, expresó, como cualquier partido político, su desacuerdo en gravar, digamos, aumentar el tema del IVA, que es la gran discusión. Que yo creo que aquí lo importante es decirle a los colombianos, lo que el presidente Iván Duque quiere es generar mayores condiciones de equidad. El IVA es un impuesto altamente regresivo porque nos toca pagarlo a todos los colombianos, ricos, pobres, de clase media, y
tenemos que resolver un problema. El presidente Iván Duque encontró un país quebrado, un país que tuvo la mayor bonanza petrolera en la historia de Colombia, un país que creció en la deuda externa a más de 122.000 millones de dólares y encontramos un presupuesto absolutamente desfinanciado. Es decir, tenemos un problema que resolver y dentro de la misión que tiene el ministro de Hacienda fue proponer, obviamente, el tema del IVA, que reitero, el Partido Centro Democrático, Andrea, no se nos puede olvidar, fue el primer partido político en Colombia que manifestó el viernes que no estábamos de acuerdo, que buscáramos alternativas. Aquí el tema es grande, es que los 14 billones de pesos son para financiar la salud de 45 millones de colombianos, 530 millones de raciones de alimentación escolar, 11 millones de familias beneficiarias de subsidios a energía, 5 ciclos de familias en acción que benefician a 2.4 millones de familias colombianas. Es decir, aquí tenemos un problema social gigante, pero hay que buscar soluciones. Lo que estamos diciendo es, nosotros en campaña y el presidente Duque prometió menos impuestos y mejorar los ingresos de los colombianos. Ahí nos tenemos que enfocar. Y termino con esto. La reforma tiene unos puntos supremamente importantes, la ley de financiamiento en el tema empresarial. ¿Y le parece si después vamos con los PRO? ¿Qué ven que se pueda salvar? ¿Usted no estaría de acuerdo entonces con el señor Sanguino de retiremosla toda, sentémonos en una mesa todos los partidos políticos y hagamos una nueva? No, mire, no podemos retirarla toda porque aquí hay una realidad. El país necesita buscar 14 billones de pesos. Esa es una realidad y la invitación es que todos los partidos pues sentémonos a mirar de dónde los vamos a sacar, pero retirarla a menos de 60 días de terminar este periodo legislativo, pues sería un acto de irresponsabilidad con el país. Alberto Bernal, desde Miami, ¿cómo se ve esta ley de financiamiento en Colombia? Pues a ver, Andrea, yo comienzo diciendo lo siguiente. Si yo hubiera sido ministro de Hacienda, yo hubiera presentado exactamente la misma reforma que presentó el ministro Alberto Carrasquilla. A mí me parece que es una reforma que es totalmente enfocada en mejorar la viabilidad de la economía de Colombia, porque aquí el objetivo no es solamente un objetivo de recaudar más dinero, sino de disminuir el costo de hacer negocios en Colombia. Quizás el doctor Antonio no tiene ni idea de esto, pero las empresas en Colombia son de las empresas o los entes que más pagan impuestos en el mundo. Comparado, o sea, en Irlanda la tasa de impuesto corporativo es el 12.5%, en Colombia la tasa de impuesto contra utilidades del 69%. Colombia sigue cayendo todos los años en el famoso Doing Business Report del Banco Mundial. O sea que o nosotros arreglamos esta cuestión y le disminuimos la carga tributaria a las empresas, o simplemente nos vamos a quedar sin país y nos vamos a volver como Venezuela. Esa es la primera parte. La segunda parte que hay que decir: en términos comparativos, los colombianos, y así yo como no soy político no tengo ningún problema en decir esto, Andrea, en términos comparativos, el consumidor colombiano es de los que menos pagan participación en IVA comparado con el resto de Latinoamérica. Los consumidores en Nicaragua participan más. En Nicaragua, un país muchísimo más pobre que Colombia, participan muchísimo más en términos comparativos a través de IVA que los colombianos. En un país como Chile, el 8.5% del ingreso contra PIB, del ingreso fiscal contra PIB, viene del IVA. En Colombia menos del 5%. El ministro Carrasquillo lo ha dicho muchas veces. En Colombia solamente el 54% de los productos pagan IVA. En Chile más del 80%. En Bolivia, un país mucho más pobre que Colombia, Bolivia, el 92% de los productos pagan IVA. 92%, no el 57% como en Colombia. Entonces aquí vamos a hablar con números, vamos a hablar con evidencia, porque si no nos perdemos en una cuestión. Y una cosita que me parece muy importante soltar aquí, Andrea, a mí me parece que el doctor Antonio acaba de decir que hay que desfinanciar el pago de la deuda de Colombia. O sea, acaba de decir al aire que Colombia tiene que dejar de pagar la deuda pública. ¿Usted sabe lo que sucede si llega a pasar eso, señor? ¿Usted no vio lo que pasó en Argentina? No, quiere desfinanciar las pensiones de Ecopetrol, quiere desfinanciar las pensiones de todos los colombianos. ¿Cómo podemos decir semejante barbaridad? ¿Qué tal dejar de pagar la deuda en Colombia? Seamos responsables. Representante. Con un tema además, y es que, senador, usted lo que acaba de decir es violar la Constitución Nacional. Si hay algo que respetar es el servicio a la deuda. Eso que usted acaba de decir es violar la Constitución. Por consiguiente, estoy completamente de acuerdo con Alberto en donde el servicio a la deuda hay que honrarlo, porque si algo se ha caracterizado en Colombia, en el mundo entero, es por ser buena paga. Senador.
Pero bueno, yo, digamos, no voy a responder, por supuesto, los insultos que desde la prepotencia el doctor Alberto me lanza desde Miami, porque desde Miami es muy fácil. ¿Cuáles insultos? ¿Cuáles insultos? No comencemos con eso. No comencemos con eso, senador. ¿Cuáles insultos? Aquí no lo ha insultado nadie a usted. Aquí no lo ha insultado nadie. Usted está diciendo que Colombia ahoga un default. Aquí nadie lo ha insultado. Alberto, ¿Me permite, señor Alberto? Dejemos hablar al senador, pero sí me llama la atención cuando usted dice insultos. ¿A qué se refiere? Pero como estoy diciendo que Alberto? seguramente yo no sé, ¿no? Porque él lo sabe. No. Aquí estamos hablando, por supuesto, sobre la base de que tenemos una información disponible alrededor de una propuesta de reforma tributaria que nos han presentado, ¿no? Y claro, por supuesto, podemos hacer una discusión sobre la manera como se estructuran las finanzas públicas en los países de América Latina y del mundo. Pero estamos en la discusión concreta de la reforma tributaria en Colombia. Estamos sobre el desafío de encontrar unos recursos que permitan llenar un hueco fiscal o tapar un hueco fiscal de 14 billones de pesos. Mi primera pregunta, ¿por qué estamos buscando 19 y no 14? Segunda pregunta, ¿por qué esos 14 billones de pesos, 12 billones de ellos, dicho por el propio proyecto de reforma tributaria, vienen de los impuestos indirectos, ¿no? Mientras que hay exenciones que llegan a 10 billones de pesos? Esas son preguntas elementales. O sea, ¿sobre quién vamos a descansar la financiación del Estado? Tercero, ¿por qué hacemos depender la financiación de los programas sociales de este tipo de impuestos indirectos y de ajustes del impuesto de renta, calificando ahora de ricos a una persona que, por ejemplo, tiene ingresos de 7 o 7.5 millones de pesos en Colombia, que es una familia típica de clase media? Mientras por el otro lado, por ejemplo, hay exenciones a las bebidas azucaradas. Mientras por el otro lado, por ejemplo, desde el gobierno de Pastrana hasta acá ha habido reducción, por ejemplo, en la participación o en lo que pagan las empresas petroleras y las empresas mineras por concepto de regalías, exenciones y disminuciones tributarias que no han mejorado el comportamiento del empleo en Colombia y que han significado cerca de 240 billones de pesos del gobierno de Pastrana a la fecha. Esa es la discusión que tenemos que dar, la discusión a la colombiana. Ahora bien, cuando yo pregunto, ¿por qué no está desfinanciado el pago de la deuda? No estoy diciendo que no paguemos la deuda, ni que no paguemos los servicios de la deuda. Aquí están colocando en mi boca palabras que no he dicho. Sencillamente he dejado ese interrogante. ¿Podemos discutir o no el porcentaje del servicio de la deuda que pagamos? ¿Podemos discutir o no el rubro de defensa, que nunca se pone en cuestión a la hora de la discusión de los recursos tributarios que necesitamos para saldar los recursos que exige el financiamiento del Estado? Esas son las discusiones que estamos planteando. Y sencillamente lo que nosotros no concebimos es que los programas sociales de los más pobres tengan que pagarlos los más pobres, porque una política tributaria progresiva precisamente es progresiva y corresponde a un concepto de equidad si pone a gravar a los que más tienen para redistribuir entre los que menos tienen. Representante, y luego voy con Alberto. Andrea, mire, aquí es claro. El tema del IVA, yo no quiero que se pierda el horizonte de la discusión de la ley de financiamiento. La columna vertebral económica y social del programa de gobierno del presidente Duque se llama formalización. El país tiene que entender que si no nos formalizamos, este país va a caer en el abismo, porque la ecuación financiera de pensiones, de salud, nosotros no podemos seguir subsidiando a todo Colombia. Este país tiene que formalizarse. Esta ley de financiamiento tiene unos puntos importantísimos que apuntan a la formalización. Por ejemplo, el impuesto a las pequeñas empresas. Lo decía ahorita Alberto, la tasa efectiva de tributación en Colombia está bordeando el 70%. Creo que es de las más altas del mundo. Esta ley de financiamiento va a buscar que baje del 70 al 52%. Ahora, la discusión está en el IVA. Indudablemente hay que buscar alternativas diferentes desde lo económico. Por ejemplo, vendamos un activo. Por ejemplo, reduzcamos más el gasto. El paciente está en cuidados intensivos. Hay que buscar alternativas que nos generen financiar esos 14 billones de pesos que, insisto, están castigando a los más pobres. Es una paradoja. El IVA golpea a una clase media, a un anticipo que se le va a dar a los más pobres, pero si no logramos los 14 billones, pues castigamos a los más pobres de este país. Alberto, sobre el tema del IVA, que sin duda, como lo dice bien el representante, es la piedra en el zapato y es lo que tiene pues a todo el mundo frente a la polémica.
pongámoslo en contexto para nosotros países de América Latina que tienen sin duda IVAs diferentes y que no se ha adoptado esto. Es gravar en el 80% de la canasta familiar con un IVA del 19%. 18. El 18%. Bajarlo ¿no? del 19 al 18, Bajar. pero aumentar la base. Ok, pero en estos momentos, si se aprobara eso, se graba ese 80% de la canasta familiar en 18. Y la propuesta es el próximo año bajarlo, ¿no verdad? Es verdad. Alberto, eso... ¿Cómo golpea, por ejemplo, a una clase media, sobre todo, que va a hacer mercado, que si mañana hace un mercado de, poníamos el ejemplo esta mañana, que tú estuviste también en la FM, de un mercado de 15.000 pesos, estamos hablando de unos 5 dólares más o menos, con ese aumento de ese IVA entraría a costar unos 20.000 pesos más o menos, que serían unos... 5 por 3, 6 por 3, sí, ahorita con el dólar en 3.000 y pico, como 7 dólares y pico. Es un golpe, sin duda alguna, de 2,5 dólares al bolsillo de los colombianos, Alberto. Sin duda, Andrea, es que eso es un hecho. Aquí no, como te digo, yo no soy político, entonces yo le digo a la audiencia toda la verdad. Obviamente que esto tiene un costo. Esto tiene un costo, obviamente. Todas las familias que van a tener que pagar un IVA sobre la carne que comen. Ahora, yo te digo una cosa, y esto es un dato muy importante que yo creo que el doctor Antonio no conoce, que es que, por ejemplo, si se llega a incrementar el IVA de la carne, la gente que merca en el Carulla de las 76,11, que en gran parte las personas que conozco yo que viven alrededor de las 76,11 son personas que tienen muchísimo dinero, que viven al lado del Colegio del Moderno y hoy no pagan IVA, van a estar contribuyendo en una parte muy importante para la viabilidad del sistema fiscal colombiano. Solamente con que se logre que se pague IVA en carne y huevos, el Estado colombiano incrementaría su recaudo fiscal en aproximadamente 0.5% del Producto Interno Bruto, o sea, 6 billones de pesos. Andrea, ¿por qué diablos queremos hacer esto? Porque es que la gente dirá, este señor Bernal está loco. ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Cómo diablos va a estar de acuerdo con subir el IVA a los colombianos? ¿No? ¿Acaso no entiende que la gente va a tener que pagar más? Entonces yo lo que te explico es lo siguiente. Mira, en Colombia en este momento, una persona que está recibiendo una pensión de colpensiones de más de 10 salarios mínimos, o sea, aproximadamente 7.500.000 pesos. Esa persona que decía el doctor Antonio que es pobre, que no es rica. Esa persona, con esa pensión que está llevando, el gobierno central está financiando esa pensión en exactamente 60 millones de pesos al año. Déjame repetir eso. El gobierno central le está dando a esa persona anualmente 60 millones de pesos. ¿Qué no haríamos en Colombia si esa persona que recibe 7 millones de pesos, aunque sea, paga un poquito de impuesto de renta para devolverle el subsidio que le está dando el gobierno central? ¿Tú no crees que es más lógico invertir 60 millones de pesos en la educación de un niño, en la salud de un niño, que afectarle un poquito la capacidad de consumo a una persona que está recibiendo una pensión que está completamente subsidiada? A mí me parece que esta discusión es muy sencilla. Hablemos de números. Aquí no hablemos de demagogia. Obviamente que a quién le va a gustar cobrar impuestos. Es que a nadie le gusta pagar impuestos, ni que a Alberto Bernal le gustara pagar impuestos. Pero es que yo los pago porque toca, es la realidad. O sea, si queremos que haya mejor educación en Colombia, no hacemos sino pedir buses limpios, educación gratis, educación terciaria gratis, energía solar gratis. Pedimos todo gratis, pero eso sí, ¿toca pagarlo? No, entonces no. Y entonces decimos, pues claro, entonces que paguen más los bancos. Listo, entonces pues cobrémosle más a los bancos. ¿Cuántos bancos no se han ido de Colombia en los últimos años? Yo no sé si ustedes se acuerdan que Citibank tenía sucursales de banco en Bogotá hasta hace un par de años. ¿Ustedes por qué creen que se fue Citibank de Colombia? ¿Porque el negocio es muy bueno? Antonio, porque pagamos muy pocos impuestos en Colombia. ¿No sería bueno para Colombia que hubiera más Citibanks? ¿Que hubiera más empresas llegando al país? Entonces, hablemos sin demagogia. ¿Cómo hacemos para atraer más empresas? ¿Y a quién le vamos a cobrar? No le podemos cobrar a los pobres, pero sí podemos cobrarle un IVA a una persona que merca en Carulla de las 76,11, por favor. Quizás lo que decía, y lo decía un exministro de Hacienda hace un par de días, Antonio, que tal vez los más pobres y los más ricos no van a verse golpeados por esta reforma tributaria, sino, como siempre, la clase media en Colombia, que es tan fuerte, una de las clases medias más fuertes y robustas de América Latina. Y lo que entiendo también de ustedes es que dicen, bueno, busquemos otras formas de financiamiento. Pues, ¿cuáles serían?
pensándolo en rápido, ¿cuáles serían? Porque uno dice, bueno, combatir la corrupción, no se está cobrándoles impuestos a las iglesias, ¿dónde están las universidades, etcétera? ¿Por dónde ustedes ven el panorama más claro? Pero mira, Andrea, digamos, hay que ponerle seriedad a esta discusión. Ya. ¿Y por qué no está Yo no he dicho, para que no me deforme el doctor Alberto, ¿no?, que una familia que se gane, o una persona que se gane 7 millones de pesos mensuales, sea pobre. Lo que he dicho es que no es rico, es clase media típica, ¿no? Y los productos que se van a gravar con este proyecto de reforma tributaria no solo golpean a los pobres, porque esa clase media que compra en Carulla la carne y los huevos, ¿no?, paga igual renta que el rico que se gana 30 o 40 o 50 millones de pesos, paga el mismo IVA sobre la misma carne y sobre los mismos huevos, al igual que el habitante de Ciudad Bolívar que compra la carne y los huevos. Es que ese es el problema del IVA. El IVA no es un impuesto progresivo porque se aplica por igual a todos los estratos sociales. Entonces, esa es la trampa de la discusión y de los argumentos como los que usa el doctor Alberto, ¿no? Entonces, ese es el debate. El debate es qué impuestos aplicamos, qué fuentes de financiamiento encontramos para el Estado. Mire, este proyecto de reforma tributaria, ¿sabe qué trae? Una amnistía para los capitales que están en los paraísos fiscales, con el argumento que tiene también el doctor Alberto, que es que aquí los hemos tratado muy duro y entonces esos capitales se han ido para los paraísos fiscales evadiendo los impuestos que deben pagarle al Estado colombiano. Pero mire, solo en exenciones y en rebajas, tanto al impuesto de renta como a otro tipo de impuestos, de los sectores de más alta tributación en Colombia, en el presupuesto del año 2019 equivaldría por lo menos a 60 billones de pesos. Si les parece, yo sé que en este proyecto de reforma son 10 billones, ¿no? Pero es que vienen otras exenciones. Pues, ¿por qué no puede ser más justo que la salud y la educación de la gente las financiemos con esas exenciones? ¿Y por qué, según el argumento del doctor Alberto, es más justo que eso lo pague la clase media y los sectores populares? Pues eso es lo que no parece que se corresponda con un sentido de equidad. Y tengo que ir a una pausa, representante. Le prometo, usted empieza la próxima ronda porque tengo que hacer una pausa comercial, pero me gustaría antes poner sobre la mesa la pregunta de hoy. @NTN24Sum, el hashtag es Subcolombia, que usted cree que con esta ley de financiamiento el presidente Iván Duque está incumpliendo con su promesa de campaña de no aumentar impuestos. Luego vamos a hacer un recorderis de lo que dijo el presidente como candidato. Primera pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Gracias por seguir con nosotros aquí en Suma la Noticia. Debatimos un tema polémico en Colombia, la ley de financiamiento para el gobierno, para otros una reforma tributaria polémica, sobre todo cuando se habla de aumentar el IVA, gravar el 80% de la canasta familiar con el IVA. Y algunos productos que hoy por hoy pues no pagan IVA en Colombia. Pero también lo que se ha puesto sobre la mesa es palabras que no se olvidan. Y hoy por hoy pues las redes sociales, el Twitter no perdona. Ni la historia tampoco perdona, ni los archivos perdonan. Una de las controversias de esta llamada ley radica en que durante la campaña presidencial el entonces candidato del Centro Democrático, Iván Duque, pues había prometido no subir impuestos. Incluso fue uno de sus lemas, no subir el impuesto. Las redes sociales, como lo dije, no perdonaron y han recordado estas declaraciones. Lo que Colombia necesita ahora es una reforma a la administración pública, una reforma del gasto, eliminar gastos innecesarios, enfrentar lógicamente la corrupción y la evasión, generar los ahorros que nos permitan también inclusive bajar el IVA. Tomemos decisiones, pero dejar una reforma tributaria que acabó empobreciendo al pueblo colombiano con un IVA del 19%, uno de los más altos de América Latina, incentivando el contrabando y afectando al comercio, es claramente negativo. Sergio ha dicho públicamente que él no va a bajar impuestos. Yo sí quiero hacer la reforma fiscal que nos permita bajar impuestos para que esta economía se recupere. Parece que el que no sabía, Andrea, ¿no? Y el que resultó populista, en palabras del doctor Alberto, es el candidato Duque, sí. que dice que es el IVA más alto de América Latina y que además dice
que hay que bajar el Hay que IVA. bajarlo. Gabriel, ¿qué Yo pasó quiero ahí? resaltar varias Ajá. cosas. Oiga, indudablemente es un tema que está en redes, que al presidente lo han fustigado por esa frase de bajar los impuestos. Acá hay un tema, y vuelvo y repito y aclaro, la posición del Partido Centro Democrático es solicitarle al presidente no gravar con IVA la canasta familiar. Eso es claro y el presidente hoy lo manifestó, está abierto a la discusión. Pero aquí, en defensa del presidente hay que decir algo. El presidente está hablando de equidad. ¿Él qué dice? Hombre, el IVA es un impuesto inequitativo, demos un anticipo a los más pobres y claro, genera un efecto, y lo entiendo, tan lo entiendo que estamos diciendo que no estamos de acuerdo. Pero quiero resaltar, usted antes de irnos a comerciales hacía la pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Claro, ¿De dónde vamos ¿de a sacar dónde? la plata? Y aquí hay un tema que en la misma presentación del presidente Duque en campaña lo decía, mire, yo que he venido diciendo, el Estado colombiano es un Estado paquidérmico, obeso, clientelista y excesivamente burocrático. Es que aquí hay que recordarle a los colombianos cómo creció este Estado en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuántas agencias se crearon. A eso no se nos puede olvidar. Y entonces, aquí lo que toca hacer es una gran reforma estructural al Estado colombiano, reducir el gasto. Por ejemplo, ahí hay una fuente de financiación, otra fuente de financiación, Andrea, la evasión. No nos digamos mentiras, lo decía Alberto al inicio del programa. En este país la gente no paga IVA. Aquí seguimos diciendo, ¿con IVA o sin IVA? Claro, pero eso significa, representante, que sí hay de dónde echar mano. Claro, claro porque, que hay de dónde porque echar muchos mano. preguntan, bueno, y si no es el IVA, ¿cuál es la opción? Pero me permite, no, esa es la opción. me permite una pregunta al representante, por Adelante. ejemplo. Pero si vamos a combatir la evasión, ¿por qué el proyecto de reforma tributaria trae una especie de amnistía para los capitales que se encuentran en los paraísos fiscales que han evadido impuestos en Colombia? Senador, Punto vamos, uno. pero Punto dos. Si vamos a reducir los gastos del Estado, ¿cómo me explica usted que el señor presidente de la República haya nombrado un número de asesores en su despacho o alrededor de su gestión en la presidencia, en Palacio de Nariño, más grande que el número de ministros, cumpliendo las mismas funciones de los eso no es ministros? cierto, senador. Pero Claro no que son los sí. mismos números Claro de que sí. ministros. No, eso no es cierto. Son como los asesores, mire, unos superministros que se llaman pues, aquí pues en sí, Colombia. pero si es que tenemos ministros. Ok, contéstele, Conteste. representante, luego le doy la palabra a Alberto. Vamos con el representante y luego Alberto. Mire, con relación al tema Sí. de los paraísos y las amnistías, está comprobado en el mundo, senador. Hoy Colombia no tiene las herramientas ni tecnológicas ni financieras para controlar la evasión offshore por fuera del país. Esa es una realidad. Mire, su presidente Juan Manuel Santos hizo una reforma, una amnistía, y le pregunto, ¿cuánto recaudó por la amnistía de la normalización de activos? En fin, eso es una de las propuestas. Claro que se está haciendo, porque aquí hay gente que resolvió evadir en paraísos fiscales y eso es normal en el mundo entero. Empezando por el ministro de Pero Hacienda mire, Carrasquilla, que creó una Andrea, empresa en Panamá. termino con esto. Sí. Termino con esto. A los colombianos no se nos puede Eso es olvidar. falso, eso es falso y eso no puede... Ya Perdón, voy, Alberto, Alberto. termino con Alberto. Ya sé que tiene guardadas No algunas puede ser cosas. que Ya voy, 15 Alberto. segundos, No puede ser que el Representante. doctor 15 Antonio segundos. siga Sí. con eso. 15 segundos. Ya le digo que a los usted lo haga. colombianos no se nos puede olvidar que el gobierno de Juan Manuel Santos nos subió el IVA del 16 al 19, un Congreso enmermelado le aprobó sin ruborizarse y no dicen nada. Con nuestro voto negativo. Votamos en contra. Y lo otro, señores. Votamos en contra ¿Sabe toda la cuánto? reforma tributaria, no solo el IVA. El acuerdo- toda la reforma tributaria el acuerdo de Santos. de paz Porque le tenía la vale a misma los filosofía colombianos. de la Déjeme reforma terminar. de Déjeme Ok, terminar. nos queda el presidente claro. Duque. Déjeme Es la terminar. por favor, El acuerdo de representante. paz, los compromisos de paz con las FARC le valen a todos los colombianos, a los 45 millones de colombianos, la medio bobadita de 120 billones de pesos. ¿Sabe Alberto, cuánto sí. solicitamos para paz Senador. en el presupuesto del 2019? 10 segundos. 3.9 billones de pesos. ¿Sabe cuánto asignaron en el presupuesto del 2019? 0 pesos. Alberto, sé que tiene varios puntos anotados que quiere hablar, yo le quiero sumar algo más. Lo del recorte del tamaño del Estado, incluso porque mañana va a haber una firma de un decreto de una ley de austeridad. Y entre esa ley de austeridad pues está ahorrarse unos 5 o 6 billones de pesos en los próximos 4 años, ha dicho el presidente, 1.2 billones en el año que viene, pero pues está hablando de quitarle escoltas a los ministros, está hablando de viáticos a los funcionarios, pero cuando un presidente llega y se encuentra con un tremendo hueco fiscal, incluso en Ecuador, mírelo, Jair Bolsonaro en Brasil, el Manuel López Obrador en México, están hablando de recortar el tamaño del Estado, Alberto. Sí.
No, pero es que eso es parte de la estrategia. Es que la estrategia es muy sencilla. La estrategia de Carrasquilla es mejorar el estatuto tributario para que las empresas lleguen a Colombia a generar empleo, disminuir el tamaño del Estado de una forma inteligente, pues para que se reduzca el tamaño de la deuda y volver a generar crecimiento económico más alto potencialmente en Colombia. O sea, la estrategia es bastante lógica y si uno se toma el trabajo de escuchar lo que dice Alberto Carrasquilla lo entiende. Varios puntos. Primero que todo, yo sí creo que, a ver, doctor Antonio, ya bájele a la cosa, hombre. ¿Para qué sigue diciendo que Carrasquilla es un evasor y que tiene cuentas en Panamá? Si ya quedó 1000 veces probado que no es cierto, hombre. No le diga mentiras a Colombia. ¿Por qué no habla de cosas ciertas? Segunda cosa que le digo a usted, doctor. Hombre, ¿por qué no le cuenta usted a los colombianos de dónde salen esos 20 billones de pesos? ¿De dónde? Hombre, si no tenía esa cuenta, usted está diciendo mentira, usted está diciendo mentira. Si no se abre esa cuenta en Panamá, no se puede hacer la transacción. Si no se abre esa cuenta en Panamá, no se puede hacer. Si usted supiera de finanzas, sabría que esos bonos no se hubieran podido vender por fuera si no hubiera habido esa cuenta en Panamá, porque en Colombia estaban prohibidas las cuentas en dólares antes del 2013. Si usted supiera eso, no diría semejante cantidad de mentiras y le dañaría la reforma tributaria. No, pero es que me está acusando de mentiras. No digamos mentiras, hombre. No digamos mentiras. El que está mintiendo es usted. Segunda cosa muy importante. Esos 20 billones de pesos, de los que habla el señor Antonio, esos 20 billones de pesos de supuestas que se le regala al sector corporativo colombiano, 20 billones de pesos. Andrea, ¿sabes de dónde viene eso? Resulta que hay una cosa que pagan las empresas en Colombia que sacan petróleo y carbón. ¿Sabes cómo se llama? Y las mineras en general. Se llama regalías. El mayor generador de regalías en Colombia se llama Ecopetrol. ¿Qué es lo que pasa? En la legislación internacional contable, en cualquier país normal, cuando tú pagas una regalía, es lo mismo que pagar un impuesto, como debería ser. Entonces, este señor lo que quiere es, para acabar con mayor inversión en Colombia, que además de que pagan regalías las empresas, le cobremos impuestos sobre la plata que ya se le está entregando al Estado. Por el amor de Dios, hablémosle a Colombia sinceramente, senador. Claro, no le mintamos a Colombia. Antes de que el senador ¿Qué gana conteste, usted con mentirle Alberto, a Colombia? yo sé que usted ha sido ¿Qué gana usted por mentirle a Colombia? Yo sé que usted ha sido un defensor en redes de esta reforma, pero hay quienes preguntan, y me parece que también es válido decir, bueno, ¿y si el IVA no es opción? Porque como va esto, hay quienes dicen incluso que la reforma tributaria podía estar sepultada. Mire, imagínense, el Centro Democrático incluso pidiéndole al mismo gobierno busque otras opciones. La oposición, no. Los liberales, cambio radical, los conservadores también se están bajando de la camioneta diciéndole, bueno, busquemos por otro lado. ¿Esa es la única opción, Alberto? ¿Usted que sabe de estos temas? ¿O dónde más se busca este dinero? Es que es la única opción. O sea, o si no, no hay plan bueno, B. dirá el senador Antonio, pues muy sencillo, mañana vamos a reducir entonces la evasión en un 50% porque mañana nosotros vamos a lograr eso. ¿Cómo vamos a lograr que los corruptos en Colombia comiencen a pagar impuestos? ¿Cómo vamos a lograr si la planta de la DIAN solamente tiene como 5.000 inspectores? ¿De dónde vamos a sacar la plata para contratar a más inspectores para la DIAN? Yo le pregunto, por ejemplo, a mí me encantaría, por ejemplo, hay una cosa que yo le respeto mucho a Gustavo Petro. Gustavo Petro sí te la suelta directo. Gustavo Petro dice, ¿sabe qué? A mí no me importa. Yo quiero subirle más los impuestos a las empresas en Colombia. No me importa que se vayan. Él te lo dice de frente. Dígalo usted, doctor. Dígalo usted de frente. Que se vayan las empresas de Colombia. Más fácil. Senador. No, yo creo que, digamos, la discusión no es del simplismo que está planteando el doctor Alberto. Claro, pero yo le entiendo a Alberto en la parte del IVA, que según eso es lo más tangible. Es lo más tangible y lo más real. Yo lo que sí creo es que, por ejemplo, tenemos que poner impuestos a las bebidas azucaradas, que es un asunto de salud pública. Perdóneme, Antonio, perdóneme. Usted me está preguntando por fuentes de ingresos. Primero eso. Segundo. Pero están grabadas las bebidas azucaradas en Colombia, senador. Están grabadas las bebidas azucaradas. No están grabadas. Y vienen con una excepción en este proyecto. Nuevamente, sí están grabadas. Segundo, sí están grabadas. Revisemos las exenciones y las disminuciones que por concepto de regalías se empezaron a imponer en Colombia desde el gobierno de Pastrana a la fecha, porque hubo reducción de regalías. Tercero, examinemos, por ejemplo, otro tipo de exenciones en relación con el impuesto de renta. ¿A quién le aplicamos el impuesto de renta? Porque aquí vienen unas deducciones hasta del 100% en impuesto de renta, ¿no? Por ejemplo,
gravemos utilidades y gravemos dividendos, ¿no? Hay otras fuentes, pero mire, le voy a dar este dato, ¿no? Proyecto de la consulta popular anticorrupción, reducción de salarios de los altos funcionarios del Estado y de los congresistas. ¿Sabe qué hicieron en el Congreso de la República? Pero lo hundieron. Pero venga, senador, ¿Sabe con qué lo hundieron? Eso es populismo barato. ¿Sabe dónde lo Eso es hundieron? populismo barato. No, pero entonces, ¿por qué se comprometió el presidente Duque? Eso es populismo ¿Y por qué barato? firmó el presidente Duque No que le iba a dar mensaje de urgencia a ese proyecto? Yo soy aquí la Entonces, moderadora. presidente no va a se resolver. compromete y luego el partido del presidente hunde esa propuesta y ese proyecto que fue compromiso del presidente Antonio, Duque. con cariño, ahora, y todo mi afecto. Espérese un segundo ahí. Vuelvo y pregunto, Andrea. No tiene un punto ahí. ¿Con qué cuentas después. hizo campaña el presidente Duque cuando propuso cuando se comprometió en que no iba a aumentar el IVA, sino que lo iba a rebajar? Bueno, eso ya lo debatimos, incluso nos quedó en el aire, como no entendemos una cosa es ser candidato y otra es ser presidente, y eso es claro. ¿Su equipo económico dónde estaba? Frente a lo que dice el senador, entiendo que pues no cubriría la cuestión fiscal, pero sí era una cuestión importante de esa cuestión anticorrupción que quedó en el aire. Es un tema, mire, Andrea, yo lo he venido diciendo en la Comisión Primera. Aquí hubo una consulta anticorrupción que perdió, senador. Ustedes la perdieron. Así es, esa es la democracia, Andrea. Pero el presidente, para también contexto, les pido ayuda para el contexto de nuestra gente en América Latina, se compromete a pasar esa... de acuerdo, hacer una mesa técnica y poner la discusión del Congreso en su soberanía. El tema de los salarios. El tema de los salarios era la primera pregunta. La gente, los colombianos, obviamente estamos indignados con una clase política que ha sido indolente porque se ha venido robando el país hace muchos años. Y obviamente a los seres humanos a veces nos gusta ver sangre. Y parte de la primera pregunta para que la gente saliera a votar masivamente es: bajen en los salarios a los congresistas porque hay una enorme inequidad. Ahora, con eso no se va a resolver el problema de los 14 billones de pesos. Pero quiero aclarar lo siguiente, Andrea, que me parece supremamente importante. Aquí, insisto, y no nos desenfoquemos, es que no podemos desenfocarnos del debate. Hay un problema de 14 billones de pesos que tenemos que resolver. Alberto dice, mire, lo más práctico, lo más rápido es el IVA. Eso, en teoría económica, Alberto, eso es cierto, yo estoy de acuerdo, pero aquí hay una realidad política, social y económica del país, adicionalmente con un compromiso de campaña. Y uno tiene que ser serio en eso. Y es que el Centro Democrático y el presidente Duque habló de menos impuestos y mejores ingresos. ¿Qué estamos proponiendo? Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, mire, de la noche a la mañana usted no puede subir o disminuir la evasión, pero yo creo que sí requerimos hacer una reforma estructural urgente del Estado. Por ejemplo, Alberto, yo no sé si vender un porcentaje de Ecopetrol. Claro, saldrán los sindicalistas a decir que estamos regalando el patrimonio público, pero eso es como cuando uno come carne todos los días y ya no le alcanza para comer carne, pues le tocará comprar arroz y huevo, espero que sin IVA, y cambiar la carne por el arroz y huevo. Es así de claro. Déjenme hacer una aclaración, Andrea. Pero de 5 segundos, sobre el tema de la usted consulta. se cree que está en el Congreso, mire, aquí, ¿no? Sí, ya la plenaria empezó, pero mire, nosotros sabemos que no obtuvimos el umbral de la consulta popular anticorrupción. También sabemos que casi 12 millones de colombianos votaron esos 7 mandatos. Y también sabemos, como lo sabe el país y lo debe saber América Latina, que el presidente Duque citó a los partidos y propuso un pacto para convertir con mensaje de urgencia esos 7 puntos que la gente votó, más de 2 millones de los que lo eligieron a él, para que se convirtieran en ley o en reforma constitucional. Nosotros sencillamente le estamos diciendo al presidente, cumpla la palabra, no mienta, no haga demagogia, no haga populismo. Pero ese programa ya lo he hecho, Antonio, sí, sobre en qué quedó la consulta anticorrupción, sin duda alguna. Alberto, antes de irnos a la pausa, hay algo que no lo hemos destacado también para nuestra audiencia, entender lo del IVA. El presidente en esta propuesta propone, perdón la redundancia, un retorno de IVA para quienes ganen o tengan ingresos, ¿qué será? Menores a los más o menos $250, para ponerlos en dólares, como 789.000 pesos son, más o menos, ¿no? Se ha dicho que 51.000 pesos. Claro, pero para los que ganen ese total, una devolución de 51.000 pesos, que son como $20. $20 más o menos, ¿verdad? ¿Qué tan fácil realmente, Alberto, es ese retorno del IVA? Eso es totalmente viable, o sea, el sistema ya existe. Esto es una cuestión, básicamente, cuestión de tecnología. Se puede hacer, eso se trató de hacer hace 12 años, desafortunadamente la Corte Constitucional no lo permitió, y es una
lástima que no hubiera sucedido eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea, porque es que yo también estoy de acuerdo con la idea de que los impuestos deben ayudar a disminuir la desigualdad en la sociedad. El problema es que en Colombia hacemos tan mal las cosas por el lado de impuestos que el coeficiente Gini antes y después de las transferencias del gobierno a supuestamente los más pobres sigue igual. ¿Por qué? Porque la mayoría de los subsidios se van a los que ganan más. Por ejemplo, los 60 millones de pesos anuales que subsidia el gobierno central para los pensionados que reciben mucho dinero. Ahora, me encantaría, por ejemplo, ver al senador Antonio siendo el abanderado de cambiar una reforma en la que se prohibiría que el gobierno central subsidiara esas pensiones altas. Me encantaría verlo abanderando esa reforma. Vamos a ver si lo hace o no lo hace, porque eso sería una muy buena reforma para ayudar a los niños pobres en Colombia. Entonces, es totalmente viable. Me parece que esa es una discusión que me parece sinceramente bizantina y ojalá avance, porque creo que ayudaría a disminuir las desigualdades tan perversas que existen en Colombia, donde una persona estrato 6 puede ir a comprar a Carulla un pedazo de carne sin IVA y las personas que sufren todos los días porque apenas llegan para poder comer no reciben la suficiente ayuda del Estado. Cierro este bloque con el representante y me voy a pausa. No, ese es uno de los puntos, Alberto, que le manifestamos al ministro Carrasquilla, de los cuales veo débil la reforma o la ley de financiamiento. Imaginémonos a un colombiano del sector rural que vive a 2 o 3 horas de un casco urbano poder ir a recuperar ese anticipo de ese IVA. Yo tengo ahí mis dudas frente a la materialización de ese anticipo que le entregaría, que serían 51.000 pesos. Ese, en mi opinión, es una de las grandes debilidades, porque la realidad colombiana es que si a duras penas funciona bien lo del Sisbén, que hay muchos colados en el Sisbén, yo no veo posible realmente materializar ese anticipo del que está hablando el gobierno. Vamos a una pausa, si les parece. ¿Cree usted que con esta ley de financiamiento el presidente Iván Duque está incumpliendo con sus promesas de campaña de no aumentar impuestos? El hashtag de hoy es Zoom Colombia. Tenemos rápidamente ya opiniones de nuestros televidentes. Álvaro dice que es necesario que el gobierno incentive de alguna manera la inversión, ya que esto servirá para luego crear más puestos de trabajo. Jorge comenta que si quieren ajustar las cuentas de la nación deberían empezar por aprobar los proyectos anticorrupción. Hay que ponerle mano dura a los corruptos para que no se roben el dinero del pueblo. Y Elena, también en nuestro Twitter, dice que la reforma tributaria puede beneficiar al pueblo si solo le suben los impuestos a los que tienen ingresos muy altos y ese dinero se invierte en salud, educación, servicios públicos. Otra pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Si les parece, vamos concluyendo. Tengo 4 minutos, es decir, uno en promedio para cada uno, senador. Políticamente, ¿cómo ve usted factible que esto realmente pase, esa reforma tributaria? ¿O ya la sepulta usted? Yo la veo muy difícil. Por lo menos el IVA extendido a la canasta familiar, la veo, mejor dicho, más futuro tiene la semana pasada, como se dice por ahí, ¿no? La veo muy difícil, porque incluso hasta el Centro Democrático está planteándole al presidente y al ministro de Hacienda que busque otras opciones. El Partido Conservador acaba de hacer un pronunciamiento también durísimo contra la reforma. El Partido Liberal está muy resistente. Todas las fuerzas de oposición estamos, por supuesto, no solo en contra del IVA extendido, sino en contra del proyecto de reforma tributaria, y estamos proponiendo reabrir la discusión sobre una reforma tributaria concertada. Ahora, para responderle al doctor Bernal, claro que por supuesto que hay que hacer una reforma pensional. Y claro que yo estoy porque disminuyamos las pensiones más altas. Es más, estoy por una pensión mínima universal. Y esa es otra de las grandes discusiones que tenemos que dar en Colombia. Su conclusión, y políticamente, ¿cómo lo ve? Andrea, mira, yo creería que si se mantiene el tema del IVA hay que ser realistas. Yo creo que este tema no pasaría en el Congreso. El Partido Centro Democrático, que respalda incondicionalmente al gobierno del presidente Iván Duque, no lo acompañaría con esta propuesta. Yo creo que, yo soy un hombre optimista por naturaleza. Yo creo que nos vamos a sentar a encontrar una opción. Finalmente, insisto, reducir el Estado. Yo quiero ver a esos partidos enmermelados del gobierno anterior, cuando digan que haya que recortar la burocracia estatal, a ver cómo reacciona. Alberto, su conclusión, si no es esto, ¿por dónde debe coger el gobierno? Pues ojalá que todos los políticos en Colombia tengan la suficiente madurez para entender lo grave que sería que esto no pase.
habría dos problemas específicos. El crecimiento económico en el 2019 no arrancaría, lo cual implicaría más desempleo y menos bienestar para Colombia. Y segundo, se pondría en riesgo la calificación crediticia en Colombia por fuera. Y pues el doctor Antonio dirá, ¿eso qué importa? Los de Wall Street, los banqueros, etcétera. Pues desafortunadamente esos son los que mandan el mundo y implicaría que las tasas de interés en Colombia subirían y habría menos consumo. O sea que ojalá haya responsabilidad, ¿no? No tengo más tiempo, vamos a otra pausa, ya volvemos. Continuamos con Zoom a la noticia. Les quedo debiendo las opiniones de nuestros televidentes, pero no tengo más tiempo. Gracias a Antonio Sanguino por haber participado hoy en el programa, también a Gabriel Vallejo y Alberto Bernal. Siempre es un gusto tenerlos a los tres. Gracias. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.